cordial saludo, soy Antumi Tosillé, presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica en España, que es un organismo oficial que coordina a varios ministerios, grandes ONGs y diversas entidades en España en la lucha contra el racismo y que está vinculado al Ministerio de Igualdad. Soy de formación doctor en Historia, Cultura y Pensamiento por la Universidad de Alcalá, es decir, historiador, y también soy activista panafricanista, orgullosamente africano en la diáspora. Y bien, agradezco la invitación de Casa de las Américas y de Zuleika y Romay a participarles lo que esté en mi mano en este breve tiempo de lo que es nuestra lucha, de lo que ha sido nuestra lucha como afros en España, tanto que afros en España. Bien, lo primero que hay que saber, bueno, por mi deformación de historiador, pues siempre me interesa analizar el largo recorrido de las luchas y no caer en el inmediatismo, ¿no? La inmediatez absoluta y la absoluta rabiosa actualidad y contemporaneidad, sino que me gusta que entendamos que esto es un proceso de larguísimo recorrido. Lo primero que hay que saber que en la península ibérica, lo que posteriormente sería en España, Portugal, pues son las zonas de Europa con mayor presencia afro, desde la mismísima prehistoria, época antigua, edad media, edad moderna y época contemporánea. Y tenemos que desechar esta idea de que esa presencia siempre fue en roles de subalternidad o de esclavización. Esos roles ocupan la centralidad de la presencia afro solo durante la modernidad. En el resto de etapas de la historia, la presencia afro pues ocupa diferentes roles sociales, distintos roles sociales, desde los roles, por ejemplo, en la época islámica, pues hubo muchos roles de dirigencia y también mucha presencia en las artes y en las ciencias. Con lo cual, se puede decir que España es un país que una de sus principales influencias es la africana, sin duda alguna. Por más que se nos está hablando de que el periodo islámico es un periodo árabe, pero en realidad eso es una deformación de la historia porque la inmensa mayoría de las personas que vivieron en la época islámica en la península ibérica que vinieron del exterior provenían del continente africano, es decir, del norte de África, en una época en la que el norte de África tenía un panorama humano más cercano al de los pueblos del resto de África que en la actualidad, que se encuentra muy blanqueado por las diferentes migraciones que ha habido. Con lo cual lo que les intento participar es que la influencia africana y designada como negra ha sido muy relevante en la historia de España y ha sido determinante en la construcción cultural, social, económica y política del país a lo largo de los siglos. Y cierto es que también es verdad que a partir del siglo XVI el desempoderamiento de las fuerzas africanas, de las fuerzas políticas africanas, ha conducido o condujo a la creación del relato racista. El racismo, no me cabe ninguna duda, surgió en la península ibérica, particularmente en los reinos que después conformarían lo que es la actual España, y surgió en torno al desempoderamiento de dos grupos sociales importantes, como fueron el grupo judío y el grupo africano hispano-amazigh, de origen norteafricano. Y a través del desempoderamiento de estos grupos sociales, a través de esta dinámica de desempoderamiento de estos grupos sociales y de derrota política y de expulsiones, es que se crea las primeras ideologías racistas que son de carácter religioso. Y ya desde que existen las ideologías racistas de carácter religioso que se vinculan a la Iglesia Católica, pero de un modo fuera de la norma de la Iglesia Católica, al margen de la norma originaria de la Iglesia Católica, es decir, generan un ideario diferente y nuevo a partir del siglo XVI, pues es a partir de ese primer ideario religioso racista que se conforman las resistencias africanas a la opresión. Es decir, ya tenemos en el siglo XVI, principios del siglo XVII, testimonios de resistencias afro contra la ideología, los primeros conatos de ideología racista. Entonces yo soy de los que
niegan que el racismo haya surgido en Abya Yala, es decir, el continente conocido eurocéntricamente como América. No, en la península ibérica, incluso antes de que apareciera la ideología racista estructurada, esta ya estaba presente en la península ibérica. Y cuando vemos cuestiones como los cuadros de castas y otros elementos de racismo hispánico, pues tenemos que saber que surgieron en la península ibérica. Ya en la península ibérica ya se empezaron a gestar, particularmente a partir de 1449, contra los judíos y posteriormente contra los hispano-amazics, llamados moriscos, y merced a las expulsiones y también a la esclavización de africanos y africanos. Entonces yo sostengo la tesis y la considero probada de que primero se produce el desempoderamiento de un grupo humano y posteriormente se generan las ideologías racistas en torno a ese desempoderamiento. Pues tenemos, por tanto, testimonios tempranos de los hispano-amazics mostrando orgullo cultural y señalando las discriminaciones de las que son objeto a partir de principios del siglo XVII. Y es en ese momento en que la ideología racista religiosa vinculada a la religión se pone al servicio de los intereses de la monarquía y de la Iglesia Católica en el Estado español. Con lo cual tenemos una presencia del racismo en la península ibérica, Islas Baleares, antigua, de largo recorrido, con cerca de 400 años de existencia. En ese momento también empiezan a generarse lo que conocemos como las políticas de pureza de sangre o limpieza de sangre, mediante las cuales se bloquea el acceso a todos los cargos relevantes dentro de la sociedad hispánica a todas aquellas personas que no tienen, se considera que no tienen una ascendencia cristiana pura, que en ese momento es sinónimo de blanca. Es decir, todas aquellas personas consideradas con ascendencias africanas, ascendencias judías, ascendencias asiáticas o, por ejemplo, la ascendencia romaní, todas esas ascendencias son apartadas del proyecto de nación y son apartadas de todos los cargos públicos y de toda índole, de la mínima importancia a la máxima importancia. Todos esos cargos están vedados a través de los estatutos de limpieza de sangre, que son una serie de normas en las que se exige a los candidatos a esos puestos la probanza de ser cristianos antiguos, y claro, cristiano antiguo equivale en ese momento a ser persona blanca. Entonces, esos estatutos de limpieza de sangre estarán operando en la península ibérica hasta 1870, en que son definitivamente abolidos con las revoluciones liberales. Pero toda esa tradición del bloqueo hacia a los puestos de importancia, el bloqueo en el ascenso dentro de los escalafones de la administración, el bloqueo político, el bloqueo laboral, todo eso, esa tradición continúa hasta el día de hoy. Continúa hasta el día de hoy a través de la ideología del dicho popular de los españoles primero. Ese dicho popular de los españoles primero viene a querer decir, hace un sinónimo entre españoles y blancos, y viene a querer decir que determinado estándar de persona considerada como verdaderamente española es la que tiene derecho a la preeminencia en todos los ámbitos de la sociedad. Y entonces esta es la ideología racial principal en la península ibérica, más allá de o por encima, mejor dicho, de las ideologías que hacen referencia a la evolución y al darwinismo social y todo esto, que estas ideas, aunque existieron y se dieron en España, tuvieron mucha menos importancia que las que les estoy comentando, relacionadas con la limpieza de sangre y relacionadas con la Iglesia Católica y los poderes políticos. Los poderes políticos, particularmente la monarquía, vinculada a un origen mítico germánico de determinados sectores de la nobleza en España, pues fueron las que generaron este aparato ideológico que vinculaba la españolidad a la blanquitud y al origen centroeuropeo, al origen germánico, al origen godo, al origen visigótico, y obviamente en su mayor parte ficticio, una construcción ficticia, pero que excluía a amplios sectores de la población española de participar en los ámbitos de relevancia social y de poder. La Iglesia Católica, por ejemplo, las altas instancias de la Iglesia Católica, las altas instancias del ejército, el comercio
y el funcionariado, todo él. Con lo cual nos encontramos con que aun en los inicios de la democracia en España, todavía esta ideología social sigue operando, de manera que la presencia afro en España, o africana, afrodescendiente, designada como negra, es extranjerizada en todo momento, es considerada como ajena a la identidad colectiva del país, lo cual no se corresponde con su realidad genética y social, y esto permite a los poderes situar a las personas africanas y afrodescendientes en un ámbito jurídico paralelo, que es el ámbito de la ley de extranjería, y cuando la ley de extranjería no es posible, porque las personas afro pueden tener la nacionalidad, pues el uso social opera en el bloqueo al acceso a determinados ámbitos, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que se han señalado como específicas del racismo en España. El bloqueo en el acceso a los ámbitos laborales, funcionariales y políticos, con lo cual España es un país que tiene muy poca representatividad política africana, afrodescendiente, o incluso no blanca en general. Tiene muy poca representación afro en el funcionariado y muy poca representación afro en ámbitos laborales considerados como empoderantes. Bien, entonces para hacer un recorrido rápido de la lucha afro en España en la contemporaneidad, al margen de las luchas anteriores que ya les he mencionado, de los hispano-amazighs por ser considerados como iguales, y por las personas esclavizadas, por liberarse de la esclavización, y también por personas afro y de otras ascendencias en su lucha contra los estatutos de limpieza de sangre, en la época contemporánea tenemos diferentes ámbitos de lucha. Se destacan los descendientes de las personas nacidas en Guinea Ecuatorial, que con la independencia del país se encontraron en una situación administrativa de ser apátridas, se encontraron como apátridas en el país en un momento determinado, ¿no? Y entonces se combinaba su lucha por la nacionalidad, que, bueno, dentro de lo que era la ideología franquista, se intentaba hacer creer, dentro del paternalismo colonialista franquista, de la dictadura franquista, se les intentaba hacer creer que los guineanos y los españoles pues eran equiparables y que su situación jurídica era la misma, es decir, que eran españoles de pleno derecho, pero claro, eso no era así en absoluto. Y cuando se produce la independencia de Guinea Ecuatorial, pues aquellas personas que estaban ya en la península ibérica y Islas Baleares y las Canarias y residían en estos territorios que eran de origen guineano, se quedaron en un gran número de casos apátridas. Y entonces se combinó la lucha por la nacionalidad y también la lucha contra la dictadura en Guinea Ecuatorial, que se consideraba que el Estado español, pues si no la estaba apoyando, cuanto menos estaba haciendo un ominoso silencio sobre ella. Por lo tanto, esos grupos con origen en Guinea Ecuatorial pues fueron muy activos en los primeros años de la democracia, en los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, y a través de esos grupos sociales se conformaron diferentes entidades que luchaban por los derechos de los afro, tanto en la propia África, los guineanos, tanto en la propia África como en la península ibérica. La siguiente etapa, la de los años 90, está protagonizada por las luchas de las trabajadoras y los trabajadores del campo, aquellas personas que estaban inmigrando, procedentes particularmente de África Occidental y muy específicamente de Gambia y de Senegal, y también de Marruecos. Y esta lucha por los derechos en el campo pues tuvo hitos importantes como diferentes manifestaciones por la regularización documental y encierros en catedrales, por ejemplo. Y también huelgas de hambre. Esto fueron una serie de luchas que se articularon en los 90 y a principios de los 2000 por los derechos afro en España. Aquellas personas que en los años 90 inmigraban a España se encontraban con que España había entrado en la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea,
y la Unión Europea estaba exigiendo al Estado español ser cada vez más restrictivo en la entrada de personas provenientes del continente africano. Y entonces en ese momento es cuando se produce una política de barrera y de persecución policial contra los colectivos africanos y africanos descendientes residentes en España, que se traduce en dos vías. La primera vía es la persecución policial y las identificaciones masivas, las políticas de encierro en centros de internamiento y de expulsión a los países de origen, y también por otra parte el crecimiento de las ideologías neonazis de carácter racista y xenófobo, que bueno, en los años 90 estuvieron en auge. En particular el año 1992 fue muy importante para los movimientos africanos y africano-descendientes por diversos factores, ¿no? Se pueden citar muchos hechos que ocurrieron en los años 90 y en el año 92 en particular, y bueno, voy a citarles algunos porque el año 92 fue crucial en la lucha por el empoderamiento afro en España, por los derechos africanos y africano-descendientes en España. En el año 92 hay dos grandes acontecimientos nacionales, que son las Olimpiadas en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, que era una exaltación del colonialismo y una celebración del llamado quinto centenario de la invasión del continente Abya Yala por parte de España, aunque obviamente el relato que se hace oficial es un relato pues festivo, un relato de hermanamiento de pueblos en el que se omite todo el genocidio que implicó toda esa cuestión, ¿no? Y en torno a ese quinto centenario pues hay movimientos de protesta. Hay movimientos de protesta en las Islas Canarias, que hay sectores sociales de las Islas Canarias que consideran que las Islas Canarias son un área colonizada y que claman por su independencia. Y hubo también protestas por parte de personas con origen en Latinoamérica, con origen en Abya Yala, residentes en el Estado español, que protestaban por esa narrativa glorificadora de la invasión colonial y la explotación y el crimen en el continente africano. Eso por una parte en lo tocante a el quinto centenario y la Exposición Universal de Sevilla, que se celebró en Sevilla. Luego, en torno a las Olimpiadas, pues saltó el escándalo de una persona africana, designada como negra, disecada en un museo en Cataluña, en el Museo d'Ardeur de la localidad de Banyoles. Y destacó la lucha del médico haitiano residente en Cataluña, Alphonse Arcelin, por lograr que se retirase esa persona disecada que estaba expuesta al público en el museo y que fuese repatriada al lugar de origen, que se asume que era Sudáfrica o Botswana, aunque finalmente fue llevada a Botswana. Bien, pues esta lucha pues implicó la comunicación de Arcelin con Naciones Unidas, y eso en el contexto de las Olimpiadas de Barcelona 92 pues suponía un escándalo importante que podía dar al traste con la imagen que estaba intentando proyectar España de país contemporáneo, moderno, en el que no existía el racismo. Hay que tener en cuenta que el negacionismo sobre la existencia del racismo en España es muy fuerte. Hasta hace 5 o 10 años prácticamente no se reconocía la existencia del racismo en ninguna instancia. Solamente las activistas y los activistas pues luchábamos por ese reconocimiento de la existencia de este problema, pero en todas las instancias sociales se nos decía y era el discurso oficial que el racismo no existía prácticamente en España, salvo en lo referido a los grupos descontrolados como los llamados neonazis y otros grupos, cuando obviamente sabemos que el racismo es estructural, es decir, forma parte de la estructura socioeconómica del mundo contemporáneo, no solamente de España, sino del mundo contemporáneo, y por lo tanto también es institucional, es decir, las instituciones cooperan en este sentido en mantener a determinados grupos subalternizados y otros grupos empoderados. Y bueno, esto lo sabemos, pero que ese discurso contra negacionista de la existencia del racismo, incluso negacionista del colonialismo en África, aunque obviamente del colonialismo en Abya Yala no se podía negar, pero del colonialismo en África pues se lo anecdotizaba, se lo consideraba como irrelevante, y bueno, ese negacionismo estaba muy presente. Entonces, por lo tanto, en los años 90, en el año 92, la lucha de Alphonse Arcelin tuvo un cariz muy importante,
por el hecho de que contradecía todos los relatos oficiales sobre la inexistencia del racismo en el país. Y bueno, finalmente pues tuvo éxito, aunque eso tuvo un coste político y personal muy grande para Alfonso Arcelán, que él era concejal de una localidad por el Partido Socialista Catalán. Y bien, estas dos luchas estaban ahí sobre la mesa y ocurrió también el primer asesinato negrofóbico reconocido en la historia de España. Bueno, el negrofóbico yo preferiría, aunque esa es quizás la terminología más utilizada, yo preferiría decir antinegro, porque al decir negrofobia, en cierto sentido parece como que si estuviésemos psicologizando el racismo, y el racismo no es una cuestión psicológica, sino es una cuestión ideológica, plenamente ideológica. Entonces, bueno, el primer asesinato oficialmente reconocido como negrofóbico y desde mi punto de vista antinegro, producido en el Estado español, que fue en el año 92 también, que fue el de una inmigrante dominicana, Lucrecia Pérez Matos, que fue asesinada en el lugar donde pernoctaba. Y bueno, en este asesinato pues participó un guardia civil y otros menores que la acompañaban. Y bueno, el hecho de que fuese un guardia civil pues añadía mayor gravedad a la cuestión, ¿no? El hecho de ser el participante pues integrante de la policía en España. Y bueno, este asesinato pues suscitó movilizaciones y la aparición de diferentes entidades sociales que empezaron a organizarse en torno al antirracismo. En el año 92 también en España, pues, en los años 90, entra la cultura del hip hop en España y se estrena la película Malcolm X, lo cual fue un hecho muy relevante para la juventud afro que residía en España e hizo que se organizasen en diferentes entidades a partir del visionado de esta película y también con anterioridad, ¿no? Pero a partir sobre todo del visionado de esta película y en torno a la cultura hip hop, pues los jóvenes y las jóvenes afro en España se organizaron en diferentes entidades para defenderse de las agresiones de los neonazis, que en ese momento utilizaban la exaltación nacional que había en torno a la europeidad de España, porque a España se le había negado su europeidad durante siglos, se había dicho que no era un país europeo y desde Europa se la había discriminado como tal, y entonces España, con su entrada en la Unión Europea, pues sentía que se estaba desquitando de esta situación y bueno, se produjo una exaltación pública, había mucha publicidad proeuropea y mucha exaltación de la europeidad y estos lemas de España es Europa y somos europeos pues daban alas a los neonazis que tienen un concepto pues de la europeidad vinculada a la idea de la raza aria y todo este tipo de cuestiones de la superioridad y la inferioridad de determinados grupos humanos y por lo tanto pues los neonazis en los años 90 pues están muy activos y con cierta frecuencia salían a las calles a agredir a personas africanas y afrodescendientes. Y bueno, los jóvenes afros en España se organizan y enfrentan esto, particularmente a partir de los años 90, gracias en gran parte influidos por la cultura del hip hop y por el visionado de la película Malcolm X y luego posteriormente la lectura de la biografía de Malcolm X. Y bien, en el año 92 se produce también otro hecho importante que es la identificación policial de una ciudadana africano-estadounidense, afroestadounidense, residente en España, Rosalind Williams Lecraft. Ella fue identificada en una estación de tren y cuando preguntó el motivo se le dijo que era por el hecho de ser negra, que se le identificaba y que eso era algo normal en España. Y bueno, Rosalind Williams se llevó esta cuestión a los tribunales y el máximo tribunal español dictaminó que era correcto identificar a las personas por el hecho de ser negras, ya que se suponía que tenían mayor probabilidad de no tener la nacionalidad española y de tener incluso ser sujetos de estancia irregular en el país, con lo cual se conculcaba absolutamente todos los principios de igualdad de la Constitución y esta norma pues ha estado vigente en el Estado español, es decir, la policía pues se sentía amparada de identificar a las personas por su perfil racial, por lo que se denomina perfil racial, porque bueno, había una norma en el Tribunal Supremo que lo justificaba, el Tribunal Constitucional que lo justificaba.
Y bueno, Rosalind Williams llevó este caso hasta Naciones Unidas, lo cual le llevó una década, y Naciones Unidas dictaminó pues que condenaba a España por racismo y por trato desigual a sus ciudadanas y ciudadanos. Pero aún así, pues las prácticas de perfilamiento racial han continuado. En los inicios de los años 2000 pues han continuado, y hasta muy recientemente pues continúan. eh, a partir de la irrupción de los nuevos partidos políticos en España, pues se produce un cambio de paradigmas, eh, particularmente pues a partir del año 2014-2015 empiezan a cambiar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, tenemos una generación de personas africanas y africanodescendientes nacidas en España, muy jóvenes y muy activas y vinculadas a los movimientos antirracistas, eh, y que subvierten el paradigma anterior, porque el paradigma anterior era el de los movimientos panafricanistas. Es decir, las personas afro se vinculaban a los movimientos panafricanistas y a los movimientos similares a los que pudiera existir en Estados Unidos, como los Panteras Negras, y con posterioridad pues la juventud afro empieza a vincularse al movimiento considerado como movimiento antirracista, que tiene mucha relación con la ideología decolonial, y con los movimientos de la nueva izquierda que aparecen en España, los nuevos partidos políticos de izquierda, particularmente Podemos, pues vehiculan en gran medida esta nueva visión de la lucha. Y bueno, esto genera una cierta fractura entre las generaciones anteriores de luchadoras y luchadores contra el racismo y las nuevas generaciones de jóvenes que están en lucha contra el racismo, ya que los intereses son diferentes, ¿no? Las generaciones mayores pues tenían más interés en la regularización documental y en los derechos laborales, por ejemplo, y las nuevas generaciones ponen más el foco en el racismo y en la diferencia de trato. Y bueno, hay que hacer un inciso para explicar cuál es el panorama de la presencia afro en España. No hay censos oficiales, no hay estadísticas, hay estimaciones solamente, y las estimaciones tienen un problema, y es que la presencia de origen marroquí es importante en España, y es difícil determinar desde qué punto de vista las personas marroquíes son consideradas afrodescendientes o no, ya que sabemos que el término afrodescendencia pues, es un término político que hace referencia a la negritud, es decir, en la medida en la que hay una afrodescendencia visible, es que se puede hablar de lucha política contra el racismo. Y bueno, en España pues hay 700.000 personas de origen marroquí, que no todas ellas se vinculan a la idea de afrodescendencia. Con lo cual, dicho esto, podemos decir que aproximadamente hay 1.300.000 personas en España, lo cual supone cerca del 2,5-3% de la población. 1.300.000 personas de ascendencia africana visible, tanto nacidas en el continente africano como nacidas en los países de Abya Yala, personas que han emigrado a España, particularmente, pues, por ejemplo, de República Dominicana, es un grupo importante, Colombia es otro grupo importante, también hay Cuba, que duda cabe, y otros países de Abya Yala, Brasil, por ejemplo. Y este conjunto de personas representan en torno al tercio de este 1.300.000 personas que les comento. Y luego habría otro tercio nacidas en el continente africano, mayoritariamente en países de África Occidental, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Senegal, y luego otros países de África Occidental, Malí, por ejemplo, etcétera. Y luego, pues, otro tercio nacidas en la propia España, de personas nacidas en la propia España. Entonces, tenemos en torno a 430.000 personas de cada colectivo aproximadamente, son estimaciones, y de ese 1.300.000 personas, en torno a 800.000 tienen la nacionalidad española, y el resto no. Algunas son residentes legalizadas, y otras se encuentran en situación de disidencia documental. Entonces, bueno, este es el panorama. Es un panorama bastante más diverso que el que podemos encontrar en la mayoría de países de Abya Yala, o que el que podemos encontrar en Estados Unidos, con lo cual las luchas que se dan en Estados Unidos en Abya Yala no son exactamente replicables al caso español, porque ya digo que hay mucha diversidad de orígenes en el colectivo afro en España, lo cual también dificulta la unidad de acción y la unidad de lucha
y la visión de los intereses comunes existentes, ¿no? Bien, bueno, dicho esto, hecho este inciso sobre la composición, es decir, en torno a 1.300.000 personas, que sepamos, porque todavía no tenemos una cifra oficial, pues hay es un colectivo con una edad media inferior a la española, con lo cual es un colectivo muy joven y muy activo. Y como decía, pues están vinculados actualmente en su mayoría los jóvenes nacidas en España, las jóvenes y los jóvenes nacidas en España, están vinculadas a las ideologías de izquierda y sobre todo en su mayoría, y a la decolonialidad y la lucha contra el racismo, que se manifiesta ya no solamente en los ámbitos tradicionales como son la lucha del activismo de calle, sino también en la lucha desde el punto de vista, por ejemplo, artístico, nuevas manifestaciones artísticas, en el teatro, en la danza, en la música, que ya se venía haciendo con anterioridad, pero bueno, una música de protesta, y todo ese magma cultural pues ahora mismo está en liza y está en lucha. Y bueno, esto ha permitido pues la tímida presencia de nuevos actores afropolíticos, la existencia de actores nuevos en la política española. En este momento hay dos diputados con ascendencia africana visible, personas designadas como negras. Uno de ellos, lamentablemente, integra las filas del partido de la ultraderecha con ideología racista, Vox, y la otra persona, pues Luc André, integra las filas del Partido Socialista. Y con anterioridad estuvo Rita Bosao, que actualmente pues está en la Dirección General de Diversidad Étnico-Racial en el Ministerio de Igualdad, y recientemente han entrado en el Parlamento catalán por pues dos diputadas afro por diferentes formaciones políticas. Y bueno, hay otras personas de ascendencia africana, pero ya digo que no es una ascendencia africana visible y por lo tanto sus luchas no están tan relacionadas con el racismo, aunque sí están relacionadas con otro tipo de discriminaciones por origen, xenofobia, pues, islamofobia, etcétera, ¿no? Y bien, quiero señalar que la lucha panafricanista, quizás el hito más importante que ha tenido en el suelo español fue en el año 2009-2010 el reconocimiento, y yo fui partícipe de eso y fui uno de los ideólogos de esta estrategia, el reconocimiento por parte del Congreso de la existencia de una comunidad africana y africano-descendiente con notorio arraigo en la península ibérica, el reconocimiento de la existencia del racismo y del colonialismo y del esclavismo y de la necesidad de reparar algunos de los males históricos. Ahora bien, este reconocimiento se produce por la vía de una proposición no de ley, es decir, no llega a ser una ley, y eso se produjo en el año 2010 con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos del espectro político, y también motivada en cierta medida, esto hay que saberlo, por el ascenso al poder de Barack Obama, que claro, ya sabemos posteriormente que su figura ha sido una decepción, pero en ese momento pues había un cierto entusiasmo en torno a su persona, y determinadas personas estando gobernando en ese momento el Partido Socialista en España, pues querían congraciarse con esta figura y querían dar una imagen de modernidad, y entonces se aprobó esta proposición no de ley, pero nunca ha alcanzado el rango de ley. Ha habido otras proposiciones no de ley posteriores, algunas simplemente registradas, otras aprobadas, pero no se ha alcanzado el rango de ley, una ley que reconozca la presencia afro como parte integrante de la sociedad española y no solamente desde el punto de vista de la extranjerización, ¿no? Entonces, en el año 2007, a instancias de la Unión Europea, se crea, obligados prácticamente por la Unión Europea, porque como he dicho antes, pues en España ha habido un gran negacionismo sobre las cuestiones que tienen que ver con el racismo, o sea, la propia existencia del racismo se niega. Pues en el año 2007, forzados por la Unión Europea, el Estado español pues transpone una serie de directivas europeas
y a través de la Ley 62/2003, de medidas fiscales y administrativas, etcétera, pues introduce una serie de elementos en la legislación que han tenido poca aplicación realmente. Entre ellos, por ejemplo, la posibilidad de la existencia de acción afirmativa, es decir, acciones positivas, la mal llamada discriminación positiva, acciones de política de cuotas, que bueno, se abre la posibilidad en el Estado español de que eso se realice, aun a pesar de que sociológicamente e ideológicamente hay un gran movimiento en contra de esto, ¿no? Entonces, bueno, esa posibilidad está ahí encima de la mesa gracias a una directiva europea, y también se crea el consejo que presido en la actualidad, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica tiene diferentes funciones, pero entre las principales está la coordinación de un servicio de atención y orientación y atención a víctimas de discriminación racial o étnica en España, que se encuentra pues distribuido a lo largo de toda la península, en todas las comunidades autónomas, y que es gestionado por diferentes ONGs. Entonces el Consejo coordina este servicio, a través del cual pues las personas que han sufrido un hecho racista o discriminatorio en relación a su supuesta raza o etnia, porque ya sabemos que, obviamente digo supuesta porque esto es una construcción social, tenemos muy claro que se trata de las razas, son una construcción social, pero este mecanismo existe pues gracias a esa directiva europea. Y también la otra de las funciones importantes que tiene el Consejo es la de elevar recomendaciones a los organismos públicos y en particular al gobierno sobre temas relacionados con el racismo. Y bien, pues en este momento yo presido el Consejo desde octubre del año pasado, y con anterioridad no había habido ninguna persona africana o afrodescendiente o con ascendencia en Abya Yala al frente de este Consejo. Entonces, bueno, se considera como que la presencia de una persona con ascendencia afro en la presencia de este consejo es pues como un logro que va en la línea de cumplir con los compromisos internacionales de España, pues en Durban, Naciones Unidas, etc. Cabe decir que en lo referente a Durban, aunque España fue firmante en su momento, con posterioridad se ha abstenido en la mayoría de votaciones o ha votado en contra en la mayoría de votaciones que tienen algo que ver con Durban, por una cuestión que, bueno, hay dos frentes ahí, ¿no? El primero es que determinados países consideran las declaraciones de Durban y el programa de acción de Durban como antisemita y contrario, bueno, que ataca al Estado de Israel, ¿no? Y entonces esta influencia de Israel en Europa ha hecho que naciones importantes de Europa se posicionen en contra del proceso de Durban, y España, por una estrategia, por una parte, en el sentido de congraciarse con el Israel, pero por otra parte, en el sentido de crear bloque común con la Unión Europea, pues se abstiene en aquellas declaraciones que tienen que ver con Durban o con el avance del proceso de Durban. Con lo cual tenemos ahí una problemática importante, ya que la implementación de lo que se recomendó en su momento pues resulta dificultosa. A raíz del decenio internacional de las personas africanas y afrodescendientes, es decir, del decenio afrodescendiente, pues se ha intentado por diferentes vías que el Estado español pues participe de diferentes actos y eventos y bueno, pues cumpla con alguna de las recomendaciones. Sin embargo, pues eso ha sido, si ha habido algún acto o algún evento, ha sido prácticamente anecdótico y testimonial, y no ha habido avances en el sentido de cumplir con las recomendaciones del decenio afrodescendiente. A España vinieron hace 2 años, fue en 2018, sí, vino un relator de Naciones Unidas, porque en el año 2016, un relator sobre racismo y xenofobia y formas conexas de intolerancia, hizo una visita a España, porque en el año 2016, cuando España presentaba su informe en Naciones Unidas sobre la cuestión del racismo, pues las organizaciones de la sociedad civil africana, entre las que yo estaba, y de cuyo documento fui ideólogo también y redactor principal, mandamos un informe sobre la situación real que no se correspondía en absoluto
con lo que estaba relatando el Estado español en ese momento. Ese documento pues fue acogido por Pastor Murillo, representante de Colombia, y fue leído en Naciones Unidas, y eso motivó que Naciones Unidas enviase a un relator especial y hiciese un diagnóstico de la situación en España. Entonces el relator hizo una diversidad de recomendaciones. Bueno, sabemos que los grupos más vulnerabilizados por el racismo en España pues son las personas de ascendencia gitana en primer lugar, o sea, las personas integrantes del pueblo gitano, mejor dicho, las personas de ascendencia africana y las personas de ascendencia en Abya Yala, y luego las que tienen ascendencia en Europa del Este y en asiática, ascendencia asiática, y particularmente recientemente las personas con ascendencia en el este de Asia. Y bueno, una serie de recomendaciones que se hicieron, entre las cuales pues se hablaba de diferentes ámbitos, pero sobre todo la falta de representación de personas afro en puestos de poder en España, o puestos de representatividad, o puestos relevantes. Es decir, hay un bloqueo muy evidente en este país al ascenso social. Hay un techo de cristal, que no es de cristal, ni siquiera es un muro muy evidente, por el cual es extremadamente difícil encontrar personas afro en España, a pesar de que en posiciones socialmente consideradas como relevantes, aunque obviamente todas las posiciones sociales son relevantes, pero hay posiciones determinadas pues, que son claves y son estratégicas, y las personas afro estamos bloqueadas y vetadas en el acceso a estas posiciones, ¿no? Entonces el relator de Naciones Unidas hizo esta recomendación de que era necesario una mayor presencia afro en las instituciones, y también pues otras recomendaciones como las referidas a vivienda. En España en este momento hay un problema gravísimo de asentamientos de infravivienda, de grandes extensiones de asentamientos de infravivienda, particularmente en torno a las zonas agrícolas, donde residen personas que trabajan en el sector agrícola, y la mayoría son de ascendencia africana, y que no tienen acceso a una vivienda normalizada por diferentes factores. El primero es el racismo, obviamente, y posteriormente pues todos aquellos factores que tienen que ver con la ausencia de regularización documental, y los factores relativos a la temporalidad de su empleo y las malas condiciones de su empleo, y la escasa remuneración. En definitiva, pues personas que viven en condiciones muy deplorables, y ese es otro problema grave que están enfrentando las personas africanas y afrodescendientes en España. Otro frente de lucha ha sido la lucha por el cierre y la abolición de los centros de internamiento de personas extranjeras, que se han convertido en cárceles paralelas, lugares donde las personas son detenidas por perfil racial, son ingresadas a la espera de deportación, y en muchos casos tampoco se les deporta, bueno, afortunadamente, pero las autoridades son conscientes de que probablemente no se les vaya a deportar, y se les encierra igualmente sin un juicio en esos centros de internamiento durante 2 meses, como una especie de castigo. Esta idea de que si a las personas migrantes se les hace la vida difícil y se les hace la vida imposible en su residencia en España, eso va a reducir la migración, pues está muy asentada en la sociedad. Es una idea absolutamente falaz, pero está muy asentada en los poderes políticos, y se traduce pues en políticas de desatención a las personas migrantes, de un peor trato a las personas migrantes africanas en los centros de acogida, etcétera, ¿no? Y bueno, y del hecho de que la frontera sur, particularmente las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, se ha convertido en puntos calientes y agresivos, muy refractarios a la inmigración, en los que se han producido incluso muertes por parte de agentes del orden, como es el caso de las muertes en la playa del Tarajal, en Ceuta, donde bueno, murieron un mínimo de 15 personas ahogadas, según se afirma, por el uso de balas de goma y de gases lacrimógenos mientras estas personas estaban nadando intentando acceder a la playa. Bien, estos hechos pues han quedado libres de juicio, y por lo tanto pues no podemos afirmar más al respecto, pero bueno, han suscitado una gran indignación, ¿no? Bueno, entonces estas políticas agresivas
y estas políticas de sitio tienen por objetivo pues, reducir el número de personas migrantes que acceden a España y que a través de España pues, puedan acceder a la Unión Europea, con lo cual pues, la Unión Europea está muy interesada en el mantenimiento de estas políticas agresivas que luego se traducen en prácticas racistas en el día a día. Y bien, respecto al consejo que presido, tengo que señalarles que algunos de los actos que hemos hecho, pues el primer acto que realizamos fue un minuto de silencio en recuerdo de Lucrecia Pérez, la víctima asesinada en el año 92, que les comenté con anterioridad, y que por primera vez se realizó frente al Ministerio de Igualdad, con lo cual pues, se mostró una implicación del gobierno en el reconocimiento a las víctimas del racismo. Y otro logro del Consejo es la existencia de diferentes informes sobre la situación del racismo en España. Es uno de los trabajos que realiza el Consejo. Y el último informe, que es del año 2020, pues nos habla del crecimiento del racismo en España en el contexto de crecimiento de los partidos políticos de ultraderecha, en particular Vox, y la normalización del discurso racista en la política pues ha hecho que haya crecido el racismo en el país. Y también el contexto de pandemia con el coronavirus pues ha hecho que determinados agentes políticos hayan intentado culpar o bien de manera directa o indirecta a los colectivos más vulnerables de la extensión de la pandemia, de la expansión de la pandemia, con lo cual se ha producido un aumento de los ataques hacia integrantes del pueblo gitano, personas afrodescendientes también, y personas del este de Asia que con anterioridad no manifestaban la existencia de tantos ataques racistas. El último informe que les comento pues revela la existencia del crecimiento del racismo en la mayoría de áreas. Una de las pocas áreas en las que se reduce la incidencia del racismo es en el trato policial, que parece haber mejorado algo respecto a informes anteriores, particularmente el informe de 2013, pero en el resto de ámbitos se manifiesta pues, un empeoramiento de la situación, mayor dificultad de acceso laboral, mayor dificultad de acceso a la vivienda y problemas de acoso escolar, lo que se conoce como bullying, acoso escolar racista en los colegios e institutos. Y bien, este es el panorama actual en el que nos encontramos. Estamos luchando por la implementación de un censo en el que se pueda conocer y reconocer el número de personas africanas y africanodescendientes que residimos en España y también de otros colectivos invisibilizados, minorizados y subalternizados y atacados por el racismo. Estamos luchando porque haya mayor presencia de diferentes colectivos, particularmente el colectivo afro, pero también el pueblo gitano y otros en las instituciones. Y bueno, estamos lanzando campañas por el conocimiento del servicio de orientación y atención a las víctimas del racismo y la xenofobia, discriminación racial o étnica en realidad, técnicamente hablando, pero bueno, sabemos que la xenofobia está plenamente vinculada al racismo, ya que rara vez existe xenofobia contra personas designadas como blancas, ¿no? La mayor parte de los casos de xenofobia se dan contra personas designadas como no blancas y por lo tanto está la xenofobia vinculada al racismo. Y bueno, se están realizando estas campañas para que las personas que desconocen, que pueden denunciar, porque el informe que les he mencionado con anterioridad señala que hay un cierto desconocimiento de que determinadas situaciones pueden ser denunciadas y también hay una cierta desconfianza en la utilidad de la denuncia, pues se está intentando visibilizar la existencia del servicio y la posibilidad de realizar esas denuncias. Y bueno, pues a largo plazo pues tenemos encima de la mesa la posibilidad de una ley de igualdad que reconozca a los diferentes grupos sociales que vivimos en la península ibérica, en España, y que conformamos esta sociedad, y que también implemente medidas punitivas que con la actual legislación pues son difíciles de implementar. Y bueno, esperamos que ese instrumento pueda estar disponible en esta misma legislatura, si es posible, y más a la larga todavía, pues quizás medidas de reparación histórica
que pues puedan ser incluidas, si no en esta ley, en otra ley futura, de manera pues que se pueda ir reparando los males del colonialismo, la esclavización y el racismo. Y bien, este es el resumen que les hago. Muchas cosas habrán quedado en el tintero por razones de tiempo, pero espero que les resulte informativo y quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Un saludo muy cordial a las hermanas y hermanos de Cuba, también en su lucha contra el racismo, que es un problema que existe también allí, que duda cabe, y un saludo a las amigas y amigos de Cuba y del resto del mundo. Hasta ahora, nos vemos ahora mismo.